Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Es lo que Pedro dice cuando comienza esta carta de segunda de Pedro. En otras palabras, se da por sentado. Él está claro en que usted y yo, los que conocemos a Cristo, ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida verdaderamente cristiana y consagrada a Dios. Él dice, ustedes ya tienen, o tenemos nosotros, lo que necesitamos para la vida y la piedad, es decir, para una vida realmente consagrada a Dios y una verdadera vida cristiana. Ahora, también dice él, como consecuencia natural de esto, hemos llegado, dice Pedro, a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Por qué? En el nuevo nacimiento, usted es hecho nueva criatura, dice la palabra de Dios, y esto nos lleva a huir de la corrupción que hay en el mundo. Cuando usted recibe a Cristo, algo que sucede dentro de usted es que usted busca alejarse de aquellas cosas que le afectan en su vida cristiana o que le llevan a hacer cosas que no agradan a Dios. Eso, dice Pedro, es consecuencia natural. Bien, usted ya tiene las cosas que necesita para vivir una vida cristiana. Consecuencia de eso, usted se aparta. Estoy hablando a los que son verdaderos cristianos, por supuesto. Usted se aparta de la corrupción de este mundo, o es el anhelo natural suyo de alejarse de aquellas cosas que afectan su fe. Bien, ahora, por favor, mire en segunda de Pedro, el versículo 10, no es el texto base, pero mire lo que dice. Segunda de Pedro 1:10, mire lo que dice. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice ahí? No caeréis jamás. Si usted no se conforma solo a una fe, aquella tipo de fe que dice, ese tipo de fe que dice, bien, a mí yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me lo va a dar todo. Si ustedes de los que piensan de esa manera, está de más lo que Pedro ha dicho aquí, añadir vuestra fe, virtud, ciencia, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal. Lo que Pedro está diciendo, bien, usted es salvo, pero usted tiene que practicar algunas cosas que complementarán esa fe y lo llevarán a ser un cristiano que va a crecer y que va a tener una vida fructífera. No hay nada más terrible que un árbol que no da fruto, hermano. Tengo un mango en el patio de mi casa. Ya me dio mangos una vez y eran unos mangos muy ricos. La cosecha fue de 4 mangos. Fue la única vez que ha dado mangos en ese año. Desgraciadamente me pasó como la gallina en los huevos de oro. Como este año yo quería tener mucho más mangos, le puse abono, pero le puse demasiado abono, la quemé. Y este año se me ha puesto marchita y no hay un bendito mango en esa planta. No hay nada más triste que un árbol de mangos que no dé mango. Y no hay nada más penoso que un cristiano que no puede llevar una vida que produce fruto. Por eso Pedro dice, para que su vida se complemente, añadan estas cosas que yo les pido que practiquen, para que ustedes se acercan a Dios y su vida esté fructífera y no estén ociosos y sin fruto. Bien, pensando en eso, en el tema que estamos en este mes, que es prácticas que nos acercan a Dios y nos ayudan a crecer, hoy hablaremos del dominio propio, la paciencia y la piedad. Ahora sí, busque su Biblia. Vamos a leer un texto bien grande, segunda de Pedro 1, 5 y 6. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 6. Si lo encuentra, por favor, póngase en pie para leer la palabra de Dios. Amén. ¿Ya lo encontró? Muy bien. Segunda de Pedro 1, comparta su Biblia, por favor. Versículos 5 y 6. A la voz de 3 lo leemos juntos. Amén. 1, 2 y 3. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Tome asiento, por favor. Vamos a hablar del versículo 6 básicamente. Dominio propio, paciencia y piedad. Miren, si usted le habla de dominio propio a sus amigos no cristianos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo,
ellos se van a reír, harán una muequita de sonrisa, se mirarán el uno al otro y a lo mucho no dirán nada, pero cómplicemente tal vez hasta lo compadezcan. Y en su interior ellos digan, pobrecito, él todavía cree en eso de vivir una vida correcta y en eso del dominio propio. La gente que no es cristiana va a pensar eso. Mire por favor, Primera de Pedro capítulo 4, versículos 3 y 4. Primera de Pedro 4, versículos 3 y 4. ¿Me dice amén si lo encuentra? Está cerquita, ¿no? Dice así: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice el 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. En otras palabras, se burlan de ustedes. Para el que no es cristiano, es cosa rarísima que uno tenga una esposa y diga, yo nunca he sido infiel a mi esposa. ¿Estás loco? ¿Eres de otro planeta o estás mintiendo?, le dicen a usted. Porque para ellos no cabe en su cabeza que usted vive una vida diferente. Ellos viven constantemente en disolución. Nosotros también, cuando no éramos cristianos, vivíamos de esa manera. Cuando yo no era cristiano, planificaba el pecado. Recuerdo que cuando yo era soltero, con mis amigos teníamos una agenda de pecado. El día viernes decíamos, ¿cómo vamos a pecar este fin de semana? Y aunque no lo crea, planificábamos bien, vamos a bailar, y en los bailes hay de todo. Y después el día domingo vamos a ver películas de Mickey Mouse. Ya se imagina usted lo que es eso. Era la clave que teníamos para engañar a nuestras mamás y decirle, ¿y dónde vas, Byron? Voy a ver películas, mami, con mi amigo de Mickey Mouse. Imagínense qué tipo de películas veíamos. Y teníamos una agenda de pecado en nuestro fin de semana. Eso es normal para los que no tienen a Cristo. Ahora, mire por favor, 1 Corintios 2, versículo 14, y lo aclara más todavía. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Cuántos quieren que su fe crezca? Bien, para eso es este texto. 1 Corintios 2, 14. Todo lo que estamos viendo de Pedro dice así. 1 Corintios 2, 14 dice: pero el hombre natural, dice allí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios dice, no dice solo del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Cómo discierne alguien algo espiritual si no es espiritual? Es sencillo. Él es natural, es un hombre, como éramos nosotros antes de ser cristianos. Ahora, el hombre natural, en griego, aquí justamente en 1 Corintios 2.14, si quiere póngalo al margen, la palabra para hombre natural es suches de antropos. ¿Qué quiere decir eso? Suche o psique, podríamos pronunciar. Psique de antropo, o sea, hombre psíquico. Y no es que es un hombre psíquico que puede adivinarle lo que va a pasar mañana. Es un hombre psicológico, podríamos decirlo. Es un hombre que está en su mente natural. Es un hombre natural o un hombre irregenerado. ¿Qué es eso? Un hombre que no ha nacido de nuevo, solo es un hombre que nació de una mujer. Es el hombre que nació de una mujer y nada más. Pero los que somos cristianos nacimos de nuestra mamá y hemos nacido en Cristo. Tenemos dos nacimientos. Pero el hombre natural solo ha nacido una vez, es un nacimiento en la carne. Ahora, suche o psique viene del vocablo para psique o mente. El hombre natural es un hombre que solo vive en su mente natural. Para él no le interesan las cosas espirituales, es normal, porque él no es un hombre espiritual y él no puede discernir las cosas del espíritu. Ahora, dice que un hombre vivía a la orilla de un camino, un hombre mayor, y allí vendía perros calientes. Cuidado, va a ser como el chavito y se imagina unos perros que son calientes. Estamos hablando del hot dog, ¿verdad? No se va a imaginar usted un perro que está caliente. Y este hombre vivía a la orilla de un camino y allí vendía perros calientes. No tenía ni radio ni televisión y tampoco leía periódicos. Ahora, pero hacía y vendía unos hot dogs muy ricos. Eran muy apreciados por la gente del pueblo y la gente le compraba.
Solo le preocupaba que la gente conociera más su negocio y colocaba carteles y propagandas aquí y allá en el camino y ofrecía sus perros calientes. Su producto era bueno y la gente lo compraba. Las ventas fueron aumentando y él ofrecía el mejor pan y la mejor salchicha. Ahora, fue necesario comprar, después que aumentaron las ventas, tuvo que comprar un carrito más grande porque él se movía en la ciudad vendiendo perros calientes. Ahora, el negocio prosperaba. Sus perros calientes eran el mejor de la región. Y créame que cuando usted hace bien lo que hace, así sea vendiendo perro caliente, usted prospera. Y este hombre, el negocio prosperó. Ahora, venciendo la situación, porque ganaba pero no era suficiente, venciendo su situación económica, pudo pagar una muy buena educación a su hijo, quien creció y fue a estudiar en la mejor universidad de la región. Fue a estudiar economía. Luego se graduó. ¿Cómo cree que se graduó este muchacho? Como muchos de los hermanos de Celebremos la Recuperación. No. Este muchacho se graduó con honores. Le pusieron congratulations. Era un buen estudiante, se graduó con honores. Volvió a su casa y se dio cuenta que su papá seguía viviendo la acostumbrada vida de siempre. Seguía vendiendo perros calientes. Y le dijo: papá, vamos a tener una seria conversación con usted. Le dijo: ¿cómo es que usted no oye radio ni ve televisión? Hay una gran crisis en el mundo. Hay paro en Guayaquil y en Quito, están haciendo relajo. Y él le dijo: hay crisis en el mundo. Y la situación de nuestro país es crítica. Todo está malo y el país va a quebrar. Esto le dijo el muchacho a su papá, que lo había mandado a la universidad. Después de escucharlo, el hombre que vendía hot dog, el padre pensó: la lógica, no siempre la lógica es lógica. Póngale asunto a esto. No siempre la lógica tiene lógica. Y en su lógica él dijo: bien, si mi hijo es economista, yo le tengo terror a los economistas. Si mi hijo es economista, lee los periódicos y ve la televisión, entonces puede que tenga razón. El papá escuchó a su hijo y ¿qué hizo? Temeroso de la crisis, comenzó a cambiar su negocio. Compró salchichas de mala calidad. En vez de comprar la buena salchicha que compraba, por el miedo a la noticia, empezó a comprar salchicha de mala calidad. Después los panes eran de la peor calidad que había en el mercado porque estaba en crisis, él dijo, y tenía que ahorrar. Abatido por la noticia de la crisis, ya ni siquiera hacía publicidad a su producto, ya no quería que la gente se entere, o por el miedo lo limitaba a que la gente conociera su negocio. Tomando estas precauciones, las ventas, ¿qué cree que empezó a pasar? Empezaron a bajar. Ustedes son medios brujos, hermano. Empezaron a bajar las ventas. Hasta que el negocio de perros calientes, que antes le había dado recursos suficientes para llevar a su hijo, mandarlo a estudiar a una buena universidad, quebró. El padre, muy triste, le dijo a su hijo: hijo, tenías razón. Estamos en medio de una gran crisis. Luego le comentó orgullosamente a sus amigos que le preguntaban: ¿qué pasó con tu negocio? Bendita sea la hora en que envié a mi hijo a estudiar economía. Él me avisó de la crisis oportunamente. ¿Entiende esto, hermano? Sepa a quién escucha. Hay gente a la que usted no debe de escuchar. Escucha gente que tiene autoridad para decirle. El que sabe de negocio, que le hable de negocio. Perfecto, tiene autoridad en eso. Pero que no le hable de cosas espirituales, lo que no tienen a Cristo. Es absurdo. ¿Cómo puede un hombre natural aconsejarlo en las cosas espirituales? No sabe nada. El que le debe de aconsejar debe saber de lo que está hablando. Y este señor cometió el error de escuchar a su hijo, que no sabía del tema de los negocios de perros calientes. Él sabía de economía. Los economistas saben es destruir los países, pero no saben realmente de negocio. No escuche a aquellos que no pueden entender ni discutir las cosas del espíritu, porque no pueden, por más que lo intenten, hermano, ellos no pueden entender las cosas del espíritu. Sepa a quién escuchar. Estos son hombres, como yo le dije hace un momento, psíquicos, mentales, naturales. Ellos creen que todo se puede entender con la mente natural. Todos quieren entenderlo a través de la lógica. Y recuerde que muchas cosas en el espíritu no tienen lógica desde el punto de vista natural. Ahora, usted es un hombre neumático. ¿Tiene sentido eso? No quiere decir que tiene llantitas en el cuerpo.
No, bueno, también puede ser, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un hombre neumático. ¿Por qué? La palabra neuma, ¿qué quiere decir? No es que me estoy yendo para otro lado. Quiere decir espíritu. Usted no es un hombre natural, no es un hombre psíquico. Usted es un hombre neumático, es decir, un hombre que anda en el espíritu. ¿Por qué? Porque usted tiene el espíritu de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted tiene el espíritu de Dios, usted es un hombre neumático. Ahora, el hombre neumático, este hombre neumático es el hombre espiritual, es un hombre regenerado, es un hombre renacido del Espíritu de Dios. El hombre natural es incapaz de captar, escuche esto, aceptar. Para el hombre natural es ridículo perdonar a quien le hizo algo malo, porque su mente natural dice, no, yo tengo que pagarle con el mismo precio. No. Eso no cabe en mi cabeza, es lógico, no cabe en la cabeza de él, es natural. Pero el hombre espiritual entiende las cosas del Espíritu, él no puede aceptarlo. Veamos Romanos 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? Muy bien, dice así. Por cuanto, quiero que lea con mucha atención ese versículo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad ¿contra quién? Contra Dios. Porque los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí el término sujetarse, hermano, es un término militar para someterse a las órdenes dadas. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que un hombre que no ha nacido de nuevo en Cristo no puede, por más que intente, someterse a las órdenes dadas por Dios a través de su palabra, de vivir una vida diferente. Él no puede de ninguna manera someterse. Aquí hay una lucha entre la carne y el espíritu. Dice claramente que no se puede en los designios de la carne someterse a las cosas de Dios. No puede ser de otra manera. Este es el comportamiento, el estado general de un hombre irregenerado. Escuche esto. Por eso es que nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y analizarnos y ver bien. ¿Estoy en la cosa de Dios o no estoy en las cosas de Dios? Usted tiene que hacerse esa pregunta. Y ser honesto con usted mismo y en un momento de intimidad con Dios decir, Señor, yo estoy en obediencia a ti, estoy caminando en tus caminos, estoy haciendo lo correcto, ¿está mi vida sometiéndose a ti? ¿O soy simplemente de pronto, Dios mío, un hombre irregenerado? Escuche esto. Esta es una pregunta seria. Usted tiene que cuestionarse aquello. Tal vez, y esto es duro, pero es real, mucha gente que va a las iglesias y son miembros de las iglesias a veces no han nacido de nuevo. Y usted tiene que preguntarse, ¿soy yo una persona regenerada por el Espíritu de Dios o soy un hombre natural? Ahora, el asunto es totalmente diferente al hombre que está en Cristo. ¿Por qué? Mire 2 Timoteo capítulo 1. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Él no puede tener realmente el dominio propio del Espíritu. Él puede controlarse en algún área. Pero el hombre que no ha nacido de nuevo no tiene el verdadero dominio propio que viene con el Espíritu Santo. Mire por favor 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Dice así. Leámoslo juntos. 1, 2 y 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le dice a Timoteo que está claro y por sentado que el Espíritu de Dios, escuche, el Espíritu de Dios ha dotado al creyente de un espíritu de poder. ¿Cuántos tienen poder en Cristo, hermano? Tan poquitos. ¿Cuántos tienen poder en Cristo? Eso es otra cosa. Usted y yo tenemos poder en Cristo. Dice que Dios le ha dado un espíritu de amor y que le ha dado sobre todo de lo que estamos hablando en esta noche, un espíritu de dominio propio. Según Pablo, nuestro espíritu humano ya está dotado por el Espíritu de Dios de la capacidad para controlarse a sí mismo. Y la palabra más acertada para dominio propio aquí en 2 Timoteo 1:7 es cordura. Escuchen, cordura. Es decir, si yo soy una persona cuerda, ¿qué es lo contrario de cuerdo? ¿Cuál es el antónimo?
¿Qué es el antónimo de cuerda? De cuerdo, perdón. Locura. Una persona cuerda es una persona que está en sus 5 cabales, una persona que vive conscientemente, que sabe lo que hace. Un loco no es dueño de sus acciones. El loco puede matar. Un psicópata o una persona que tiene problemas mentales puede estar bien en un momento, y se ha dado el caso de gente que está bien y de un momento a otro le entra la locura, los ojos le empiezan a dar vueltas, coge un cuchillo y mata a 1 o 2 personas. Eso es locura. Pero la palabra más correcta aquí en 2 Timoteo para dominio propio es cordura, la capacidad de sobreponerse y ser dueño de uno mismo. La Biblia dice que usted y yo tenemos la capacidad para ser dueños de nosotros mismos. Si yo no puedo ser dueño de mí mismo, es una persona que realmente da lástima. Ahora, ¿por qué es tan importante el dominio propio para el crecimiento y la complementación de nuestra fe? ¿Por qué es tan importante? Primero, porque hace evidente nuestra fe. A ver, yo puedo decir que tengo fe. ¿Cuántos aquí tenemos fe en Cristo? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí tenemos fe en Cristo? Amén. Bien. Si yo digo que tengo fe en Cristo, la verdad es que es fácil decir yo tengo fe. Pero lo realmente difícil en Cristo es vivir la fe. Mire por favor Santiago 2, 20 al 22. Santiago capítulo 2, 20 al 22. Yo estoy muy contento en Cristo esta noche. ¿Cómo está usted? Gloria a Dios. Santiago 2, 20 al 22. Mire lo que dice. Santiago 2, 20 al 22 dice, y quiero que lea con mucha atención esos versículos que están ahí. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿qué es, hermano? Es una fe muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra? Y que la fe, ¿qué hace la fe? Se perfeccionó por las obras. Escuche esto. ¿Se salva uno por las obras, hermano? No, eso está claro. Efesios 2, 8 y 9. Soy salvo ¿por qué? Por gracia. Es la fe y solamente la fe la que nos salva y la que nos lleva al reino de los cielos. Solamente usted cree en Jesús y se arrepiente y se acabó, sí. Pero el tema es que las obras son el resultado de una verdadera fe. ¿Y qué hacen la fe? La fe, las obras perfeccionan la fe que nosotros tenemos. Yo no puedo decir que tengo fe, solo tengo fe, pero yo no tengo dominio propio. A ver, yo sí creo en Jesús. Yo he escuchado decir esos disparates, hermano. Yo sí creo en el Señor, pastor, yo con todo mi corazón confío en el Señor, pero no puedo perdonar a ese hermano que me hizo esto. ¿Cómo es eso? Usted dice que tiene fe, pero a mí me dice Pedro que para que mi vida crezca y dé fruto y mi vocación se evidencie, yo tengo que añadir a mi fe una serie de situaciones y prácticas que me acercan a Dios y me ayudan a crecer. Y el dominio propio es una de aquellas cosas que hace evidente la fe que yo tengo. Una persona que no puede controlarse quedará expuesta como una persona de doble ánimo. Y las personas perderán la confianza en usted y peor todavía como cristiano. Su luz debe alumbrar aquí en la casa de Dios y cuando está usted en su trabajo. Su vida cristiana es aquí dentro de la iglesia y también cuando usted está haciendo negocios. En todo momento usted es cristiano. Mi dominio propio hará que yo me pueda controlar y ese control será evidente en aquellos que me conocen que soy cristiano, de que soy un verdadero cristiano. Pero imagínese usted si yo soy un hombre de negocio y por la conveniencia económica miento, altero la balanza, estafo a mis clientes. Eso también es falta de dominio propio. El dominio propio, una de las cosas que hace con su fe es que la hace evidente. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta que su actitud es coherente con lo que usted dice que cree. El dominio propio perfeccionará su fe porque será coherente a lo que usted dice que cree. ¿Por qué más usted debe de tener dominio propio? Porque sin dominio propio, una persona tendrá una fe que dependerá de cualquier cosa menos de su propio control. Repito, otra de las razones por que tenemos que tener dominio propio es porque entonces mi fe va a depender de cualquier cosa que la controle y no de mi propio autocontrol. Para entender mejor eso, mire Proverbios 25, versículo 28.
Proverbios 25, versículo 28. Mire por favor, Proverbios 25, versículo 28. Mire lo que dice. ¿Ya lo encontró? Mire lo que dice. Como ciudad derribada y sin muro, ¿quién es? ¿Cuál hombre? Cuyo espíritu no tiene rienda. Es como una ciudad derribada que no tiene un muro. Este hombre, cualquier cosa lo afecta, porque su espíritu no tiene rienda, no tiene control. Un creyente que no da muestra de tener dominio propio es un creyente que no cuenta con un mínimo de autoprotección. Por eso es como una ciudad sin muro. Hay cosas que nos van a afectar, hermano, todo el tiempo. A ver, ¿qué hay razones más? ¿Para estar a tiempo aquí en la iglesia o razones para no estar a tiempo en la iglesia? ¿Qué dice usted? ¿Que hay más razones para estar a tiempo o para llegar tarde a la iglesia? ¿O excusas, hablemos? ¿Qué es lo que más va a haber? Excusas. Si usted se pone a buscar excusas, va a encontrar un chorro de excusas. El tema está que si usted tiene dominio propio, usted va a sobreponerse sobre las circunstancias que no están a su control. Verá, hay cosas que usted no puede controlar. El clima. Usted no puede controlar el clima y viene ya el invierno. Por ahí estuvieron unos chubascos, he visto estos días. Está lloviendo. Encontré agua en la parte segunda de mi casa. El carro amaneció mojado. Y bueno, vi la calle mojada. Está empezando a llover. Ahora, usted no puede controlar el clima, pero usted sí puede controlar su pasión y su disciplina en asistir a la casa de Dios. Y usted dice, no importa, un poquito de agua no me va a pasar nada. Coge un paraguas, se lo pone y viene a la iglesia. No puede controlar el clima. Usted no puede controlar el temperamento de los demás, hermano. Usted sabe que el temperamento humano es cambiante. Hay días que usted se levanta y ¿cómo se siente? Como Superman, ¿sí o no? Aquí hay algunos que son como Superman, ¿verdad? Y hay días que usted se levanta y se siente como Superman. Y otros días, ¿cómo se siente cuando se levanta, hermano? Usted se siente como que usted no puede con nada. El estado de ánimo y las emociones de los demás, usted no puede controlarlo. Pero usted sí puede controlar su respuesta hacia las emociones, el temperamento y el estado de ánimo de los demás y su propio estado de ánimo. Usted controla esa respuesta. Usted no puede controlar la crítica, hermano. ¿O sí se puede controlar la crítica? Vaya pues amárrele la lengua a todos aquellos habladores, hermano. No se puede. O córtele la lengua a aquellos que tienen lengua de camello. No va a poder. Le faltaría tiempo. ¿Entiende? Entonces no podemos controlar la crítica, pero sí podemos controlar la reacción a la crítica. Siempre nos van a criticar, hermano. Nos van a criticar por hacer, por no hacer. Palo porque bogas, palo porque no boga. Eso es inevitable, pero usted sí puede hacer algo. Usted puede seguir amando y perdonando a aquellos que le critican. Eso sí lo puede hacer. Eso es dominio propio. Usted no puede controlar las crisis, hermano. Usted no puede controlar que de pronto el negocio baje las ventas. Usted no puede controlar que los precios suban. ¿Qué pasó en el tiempo del paro de hace 3 semanas, 2 semanas? Una papa que ahorita vale la libra 25 centavos vale la libra de papa ahorita. ¿Cuánto valía la libra de papa, hermano? $1.25 llegó a costar. Estaba tan cara que algunos empezaron a hacer collares de papa, hermano. No puede usted controlar el precio de las cosas. Usted no puede controlar las crisis económicas, pero hay algo que usted sí puede controlar: el gasto de su dinero. Usted no puede controlar las crisis, pero usted sí puede controlar cómo gasta el dinero. Son cosas que nos ayudan, hermano. Entonces, el dominio propio nos ayuda a nosotros tener una protección, un control de nuestra vida de alguna manera. ¿Por qué es importante tener dominio propio? Porque es uno de los factores que nos determinará para tener una vida cristiana exitosa. Mire Proverbios 16, 32. Proverbios 16, versículo 32. Proverbios 16, versículo 32. Mire lo que dice. ¿Ya lo encontró? Muy bien, dice así. ¿Cuál es mejor? ¿Quién es mejor? El que tarda en airarse que ¿quién? Que el fuerte, así sea como la roca, mejor es el que tarda en airarse. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Usted es mejor si se controla que el que es pepudo, hermano. Usted es mejor si usted demora en enojarse que el que puede controlar una ciudad.
Usted tiene mayor capacidad para la vida si usted puede controlarse, si usted tiene dominio propio con aquello. Nada es más poderoso que un espíritu controlado, hermano. Verá, si la gente logra que usted se enoje, la gente lo controla a usted. Pero si usted logra controlarse, escuche esto es poderoso. Si usted logra controlar una situación, usted tiene el control. Y mientras nadie logra que usted se descontrole, usted tiene poder sobre todas aquellas personas. Es increíble aquello. Eso es poderoso. Entonces, hay una cosa increíble en poder controlarse. Un creyente que tiene autocontrol es algo maravilloso. Yo personalmente admiro mucho a las personas que pueden ser tranquilas y controlarse. Es uno de los dones más poderosos para el testimonio y una de las virtudes más poderosas en la vida. Usted es llamado, la Biblia nos llama a tener dominio propio. Tenemos que demostrar aquello que dice la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, Dios nos dotó ya de dominio propio. Hay una segunda cosa, vuelva a segunda de Pedro, por favor. Vuelva a segunda de Pedro. ¿Cuál es la segunda palabra que aparece ahí según el versículo 6? Dominio propio. ¿Cuál es la otra? Paciencia. Paciencia. Dígale que está al lado suyo. Tóquele el hombro y dígale, ñaño, aprende a tener paciencia. No seas desesperado. No seas desesperado. ¿Ya? Ahora, bien. Mire acá. Por supuesto que junto al dominio propio, porque una cosa es tener dominio propio, qué bueno. Usted tiene dominio propio, gloria a Dios. Qué maravilloso. Pero usted tiene, dice Pedro, que a su fe, aparte de todo lo que hemos dicho, y dominio propio, usted tiene que añadirle paciencia. ¿Y de qué paciencia estamos hablando? La paciencia implica, me gusta cómo lo encontré en un diccionario, la paciencia implica sufrir, y me refiero a la paciencia bíblica. La paciencia implica sufrir circunstancias adversas, esperando. Usted tiene que esperar, la paciencia es esperar, obviamente. Esperar lo que usted quiere, tranquilo, con paciencia. Levanten la mano los solteros aquí. Por favor, los solteros ahí. ¡Wow! ¡Qué bastante soltero! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tenga la mano ahí. ¿Ya? Ahora bajen la mano los solteros. Bastante soltero, qué bárbaro. Oiga, me quedé sorprendido, ¿ah? De esos solteros, ¿cuántos esperan casarse? Levanten la mano. La verédica, dijo el paisano. Tenga la mano arriba, no se achole. No se achole, tenga la mano arriba. Un buen número, gloria a Dios, baje la mano. Ahora, pero cuando usted se quiere casar, ¿verdad? Verá, en el tema del matrimonio, si usted no tiene paciencia, se va a equivocar. Es mejor esperar un poco de tiempo, tampoco tanto, por cierto, tampoco tanto, pero sí esperar un poco de tiempo orando al Señor y esperando que venga aquella mujer que usted le ha pedido al Señor. Usted le ha pedido a la víctima que usted ha esperado al Señor. Usted le ha dicho las características, quiere una mujer de 1,80 de altura, las piernas y las caderas de Jennifer López, la inteligencia de Frida Kahlo, wow, la gracia, ¿de quién podríamos decir? La gracia de Penélope Cruz, una inteligencia salomónica. Nunca se va a casar, hermano. ¿Escuchó? Tiene que tener paciencia, pero no tanto. Usted tiene que pedir algo, pero también tiene que saber cuál es lo que Dios quiere para usted. Pero si usted no tiene paciencia, usted viene y se acelera. Usted es una señorita y dice, tengo 24, 25, ya. ¿Cómo es la canción del videíto ese? ¿Te acuerdas, Belén, la canción del videíto ese? Pastor, na, 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 na. ¿Se acuerdan? Y esperándola por ya 24, 25, Señor. ¿Te acuerdas que yo oraba para que tú me mandes uno? Y ya usted está en esa etapa de que usted no se ha casado y va a la Biblia y usted dice, Señor, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Y agarra cualquier disparate, hermano. Y usted dice, Señor, ya, el que viene a mí no lo echo fuera, manda cualquier disparate. Y usted agarra por la falta de paciencia, hermano. En los negocios es lo mismo. La gente ahora pone negocio, hermano, y quiere, en el primer mes ya quiere vender bastante. Viene usted a la vida cristiana y usted quiere ser un cristiano poderoso y lleno de...
Todo es un proceso, aprenda a tener paciencia. Si usted no tiene paciencia, está frito. Un hogar estable se logra después de mucho trabajo, tiempo, complementarse con la esposa. Es un proceso. Tiempo, paciencia. Ahora, la paciencia de la que estoy hablando, es importante aclarar esto, es cuando usted espera, pero de una manera voluntaria, porque aquí viene otra cosa. Si usted dice, yo tengo paciencia, pastor, estoy ahí, casi no como en la casa y es que no hay trabajo. Eso no es paciencia, no le queda otra. Verde y agüita todos los días, hasta que haya un trabajo, pero eso no es la paciencia de la que estoy hablando, eso es un tipo de paciencia. Pero la paciencia de la que yo estoy hablando es la paciencia bíblica, esta paciencia que me lleva a tener una vida cristiana. Y escuche esto, ¿por qué yo necesito añadirle al dominio propio que ya me ayuda a tener evidencia de mi fe? ¿Por qué tengo que añadirle paciencia? Simple, porque la vida cristiana implica una serie de situaciones complejas a veces. Mucha gente viene a la iglesia y cuando uno le predica a Cristo, dice, Cristo te va a dar paz. ¿Es verdad eso, no, hermano? Amén. Y una paz superior a la que te da el mundo. Y uno dice, Él ha prometido que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Gloria a Dios, y eso es real. Pero la gente viene a Cristo y cree que ya todo se le va a solucionar así. Y eso es un error. La vida cristiana, aparte de las bendiciones que Dios nos da, implica sufrir por el nombre de Cristo. Y ahí es donde usted necesita, y yo necesito paciencia. Porque si yo no tengo paciencia, ¿qué va a pasar en tu vida cristiana? Va a haber pruebas. Primerito el Señor te va a permitir que algunas cosas que no te gustan en la vida pasen y Dios las va a permitir. Y Dios te permite cosas duras en tu vida, no porque Dios te va a tentar para el mal, pero sí Dios permite esa prueba para que tú puedas crecer espiritualmente. Primero vienen las pruebas, y eso es un hecho, hermano. Vienen porque vienen. No creas que porque eres cristiano estás inmune a las situaciones que pasan los que no son cristianos. Vas a tener pruebas. Luego, ¿qué viene? Oposición. Tú vienes a Cristo, tus padres no van a querer que vengas a la iglesia. Tu esposo no te va a dejar en paz. Tu esposa no te deja tranquila. Si no son tus hijos, pero vas a tener oposición. Si eres pastor, ministro, líder de célula, vas a tener oposición. Y necesitas paciencia. Porque no por ser cristiano, tú puedes coger y andar aporreando a todo. No, es que se me cargaron y yo soy un cristiano que dejo la Biblia a un lado y... Nada de eso. Tiene que tener paciencia. ¿De acuerdo? No, eso deja... Oye, yo he escuchado a pastores decir eso. Chañaño, yo estuve a punto de dejar mi Biblia a un lado. ¿Qué es eso, hermano? Usted es llamado a tener paciencia. Deje la Biblia a un lado cuando se va a dormir, pero cójala de nuevo de mañana. ¿Qué va a pasar también? Va a haber injusticias, hermano. Y tú, ay, pastor, que yo ya me voy a apartar, que porque me han tratado injustamente. ¿Y que tú eres el único? Que no te dijo el Señor claramente que te tocará padecer por causa de su nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y vas a necesitar paciencia para eso. Ay, pastor, es que usted no sabe cómo es mi mujer. Sí, pero déjame preguntarle a ella cómo eres tú también. Entonces, paciencia. Necesitamos paciencia para la injusticia. Va a haber injusticia en tu vida. Y de pronto, hay gente que te va a provocar injusticia sin que la persona haya tenido la intención, pero tú te sientes que han hecho injusticia contigo, pero necesitas paciencia. Habrá provocaciones, hermano. Te van a provocar a sacarte de casilla. Te van a provocar de todas las maneras posibles. Va a haber crítica, de eso nadie se salva, hermano. Todo el mundo es criticado, no creas que gracias a... Eso me alivia, amigo, y no soy el único. No hablan mal solo de mí, hablan mal de todo el mundo. Entonces, me alivia eso porque sé que no soy el único. Entonces, te van a criticar y etcétera, etcétera. Todas estas cosas tenemos que soportarlas con paciencia. Y nosotros necesitamos esa paciencia para tener una vida cristiana verdadera y soportar en el nombre de Cristo. Olvídese de un evangelio light, eso no existe. Si es light, no es evangelio. Porque el verdadero evangelio cristiano implica soportar por el nombre de Cristo. ¿Y cuántos amamos a Cristo aquí, hermano? Y si usted lo ama, tiene que padecer por Él. Tiene que amarlo, pero tener paciencia para poder soportar. Santiago 1, de 2 al 4. Mire por favor lo que dice ahí. Clarito. Es que la Biblia no necesita explicación, sino que ya tenemos que hablar, pues, ¿no? Santiago 1, del 2 al 4. Por si acaso a alguien de pronto se le haga más difícil entenderlo de la otra manera. Santiago 1, 2 al 4. Mire lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en qué cosa. En diversas pruebas, cualquiera que sea para ti prueba. Sabiendo que la prueba de nuestra fe que produce paciencia. ¿Quieres tener paciencia? Dios te va a probar. Y hay que orar por paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. El 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Otra vez ve cómo se complementa la fe. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La
aquí la palabra de Dios nos llama a que nosotros tengamos paciencia. Mire Santiago 5:7. Nos exhorta a que nosotros tengamos paciencia. Pidámosle al Señor y esforcémonos en tener paciencia. Practiquemos la paciencia. Santiago 5, versículo 7. Mire lo que dice. Por tanto, hermanos, tened ¿qué cosa? Paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verá, este hombre del que voy a hablarle ahora demostró una actitud que demostraba mucha paciencia. A pesar de tanta contrariedad, y he leído bastante de él, me encanta la vida de este hombre. Tuvo mucha paciencia, es conocido. En 1832, este hombre fue derrotado en su campaña para diputado. Le gustaba la política, pero no pegaba una. 1833, fracasó, los negocios le quebraron y se quedó como en el paro, hermano. 1835, falleció la novia con la que ya estaba listo para casarse. Es real la historia. Se le muere la novia. No sé si eso fue bendición o qué sé yo, pero se le murió. 1836, sufrió, yo sé de eso, una aguda crisis nerviosa. Andaba con los nervios nerviosos. 1836. ¿Oyó? Sufrió una aguda crisis nerviosa. Esto es real, usted puede comprobarlo. 1838. ¿Qué fue? Ya, tuvo otro problema de una elección que perdió en una legislatura en el estado de Illinois. Perdió nuevamente, en ese mismo año. 1843. Sufrió otra derrota como candidato al Congreso Nacional. Mire cuántas derrotas de este hombre. 1846. Fue finalmente elegido diputado. Cuadró. Pero los diputados en ese tiempo tenían que ser elegidos al siguiente año. No era como ahora, 4 años. Tenía que ser reelegido. No lo reeligieron el próximo año. Terrible este hombre. 1884. Perdón, sí. No. 1800. Bueno, 1800. Dice aquí. Fue derrotado cuando se postuló a la representación de su estado para el Senado, o sea, para senador, en el Senado de la República. Esta fecha sí, porque aquí no puede ser. 1856. Sufrió otra derrota cuando se disputaba la presidencia de la República. Mire cuántos años, ese hombre sí que era paciente, hermano. Harta paciencia. Yo sé que tú sabes también, hombre, de paciencia. 1858. Por primera vez, fue elegido. No, hubo otra derrota más y en 1860 fue elegido presidente de Estados Unidos. Abraham Lincoln. Maravilloso ese señor. Harta paciencia. Y nosotros, medio una enfermedad, Señor, mátame. ¿Sí o no? Medio un problema con la esposa, ya, no quiero saber. Y se quiere morir. Hermano, paciencia. Nosotros necesitamos, escuche, a veces yo lo he visto, hermano, y lo digo con amor. Hay gente que se va de la iglesia porque su niño, el otro niño, le peñiscó la oreja. Otros se van de la iglesia, ya no quiero saber de los caminos del Señor porque eso es de paciencia. No me gusta ese hermano tal. Y pierde la paciencia. Usted tiene que entender que es parte de la vida cristiana. Sin paciencia no podemos vivir una vida verdaderamente cristiana. Y estoy hablando dentro de los caminos del Señor. Muchas veces dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, usted necesita paciencia. Lincoln demostró paciencia. Nosotros tenemos que aprender de mucha gente a tener paciencia. Y la tercera cosa que aparece ahí es la piedad. Dice Pedro, añadida a vuestra fe virtud todas las cosas, y dice luego dominio propio. Al dominio propio tienes que añadirle paciencia. Está bien que seas estoico, que seas fuerte, aguantón, pero a eso debes añadirle paciencia. Y a la paciencia debes añadirle piedad. ¿Qué es la piedad? No es un nombre de mujer, lo usaron, pero es consagración. Es la capacidad. La piedad es la consagración, una vida que realmente agrada a Dios. Si yo tengo dominio propio y tengo paciencia, algo que me lleva a un nivel más allá todavía es una vida consagrada a Dios. ¿Por qué? He aprendido. Los que han aprendido de la piedad saben que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas.
Si yo he entendido que eso es lo primero en mi vida, todo lo demás está subordinado en mi vida. Mi fe llegará a un nivel superior. Nosotros necesitamos tener dominio propio, paciencia y piedad. Por esto es que Pedro habla de complementar con estas prácticas nuestra fe. Usted necesita que su fe, yo necesito que mi fe sea complementada con dominio propio. Está bien que usted crea en el Señor y usted ha nacido de nuevo, gloria a Dios, pero tenga dominio propio. Pídale al Señor paciencia y esté dispuesto a aprender, a soportar, porque usted es un verdadero cristiano. Luego, esfuércese por vivir una vida realmente consagrada. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Amén. Gloria al Señor. Amén. Cierre su ojo, por favor, ahí donde está. Cierre su ojo.